Corría el año de 1993, cuando Carlos Salinas de Gortari gozaba de un poder inmenso. Firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, se presentaba al mundo como el presidente reformador de México. Su popularidad rozaba el 80%. Su programa emblema era el PRONASOL, el Programa Nacional de Solidaridad, cuyo tema musical era cantado por Lucía Méndez, Chente Fernández, Lola Beltrán, Rigo Tobar y toda la fauna artística de Televisa. Salinas de Gortari era un presidente muy poderoso, tenía el control absoluto del gobierno del país y de su partido, el PRI. Visionario sin duda, inteligente y astuto, Salinas, empero, fue víctima de su propio poder, un poder sin límites, absoluto, inagotable, que en la recta final de su gobierno lo hizo naufragar dentro del pecado de los estúpidos, la soberbia. Y ya sabemos que el ser humano, con sus contadas excepciones, Churchill, Kennedy, no está diseñado para digerir un poder de esa dimensión. A Salinas lo descarriló el levantamiento armado en Chiapas, lo fulminó el asesinato de Colosio y lo enterró la crisis financiera más dolorosa y grave en la historia del país, producto del pésimo manejo económico del salinismo y de Pedro Aspe. Caricatura de sí mismo, Salinas emprendió una risible huelga de hambre en la que aparecía como el bufón principal. Nadie le creyó. Hasta ahora es un expresidente aborrecido y repudiado por la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, durante sus días de poder sin freno del año 1993, dentro del primer círculo salinista, surgió una idea para perpetuar el legado del salinismo, prohibida por ley, la reelección presidencial, dar paso a una herencia por la cual Salinas de Gortari fuera recordado, si no por todos los mexicanos, sí por sus compañeros de partido, una marca indeleble con el paso de los sexenios, algo que lo mantuviera por siempre en la memoria y en las boletas electorales a futuro. Pero, ¿cuál sería esta idea? Nada más y nada menos que cambiarle el nombre al PRI, rebautizarlo como Partido de la Solidaridad Nacional, aprovechando el programa emblema del sexenio salinista, al que todos alababan. No había pierde. ¿Quién podría oponerse a la voluntad del todopoderoso Salinas de Gortari? Carcelero de la quina, artífice del TLC y visto con respeto y admiración en el mundo, nadie, absolutamente nadie. La idea era bien vista por Salinas y por sus salameros. Un digno homenaje al presidente reformador. Sin embargo, cegados por la soberbia, tuvieron errores de cálculo que impidieron en aquel entonces lograr su propósito. Chiapas, Colosio y crisis económica fueron un cóctel explosivo que le estalló en las manos a Salinas de Gortari, y al estallarle, Salinas, sus dueños de grandeza global, dirigir a la Organización Mundial de Comercio y rebautizar al PRI, se fueron al carajo. En política no hay derrotas definitivas, y es que 24 años después de que prácticamente tuvo que huir del país, a Carlos Salinas se le presenta una oportunidad de oro para intentar reposicionarse en las páginas de la historia, retomando el control del agonizante, desprestigiado y caduco PRI, para que a través de su sobrina Claudia Ruiz Massieu, presidenta provisional priista, asuma los mandos partidistas y le aplique una Salinastroika, que implicaría por supuesto cambiarle el nombre al Partido Revolucionario Institucional, porque la elección del pasado 1 de julio dejó en claro una cosa: los mexicanos ya no quieren más PRI. Hoy por hoy el PRI representa a los corruptos, a la impunidad, a los gobernadores ladrones, a los que saquean el erario público, a quienes abusan del poder. Está en el basurero de la historia. La marca PRI está prácticamente liquidada. Y eso lo sabe bien Salinas, como sabe también que Peña Nieto y su grupo, Videgaray, Nuño, Erubiel y compañía, carecen de la fuerza necesaria para reasumir el control del PRI, ni tienen cuadros ni posibilidades de controlar al desvencijado partido como fuerza opositora al López Obradorismo. El 1 de julio fulminó a Peña, sin duda. Aunque una pregunta que también nos surge es: ¿tiene Salinas la fuerza para tener el control del PRI? Sí, y lo demostró en su fiesta de cumpleaños número 70 en abril pasado, cuando en su casa reunió prácticamente a todo el poder político y financiero del país. Las élites soplaron las velitas del pastel de Salinas, dando una señal de querer aferrarse a los privilegios del pasado, justo cuando ya se olía la derrota del PRI gobierno, como efectivamente ocurriría 3 meses después. ¿Tiene Salinas los cuadros para tener el control del PRI? Sí. Más allá de su sobrina Claudia, hay personajes que estarían dispuestos a ser los operadores partidistas del expresidente, empezando por Emilio Gamboa Patrón, algunos exgobernadores y caciques regionales, hoy en la orfandad política y ansiosos por tener a la vieja usanza a un líder que les despierte esperanza para reinstaurar en la elección intermedia del año 2021 el poder del priato. ¿Y quién mejor que Salinas para ser su nuevo caudillo? Otra pregunta es: ¿tiene Salinas las ganas de cambiarle el nombre al PRI? Sí,
las ganas y la obsesión por reinsertarse en la historia moderna, haciéndose presente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reinventando el PRI y aprovechando que esa marca política hoy está más cerca de desaparecer que de reinventarse. Sería necesario rebautizarla y retomar aquel proyecto de 1993 cuando se planteó en Los Pinos darle una nueva identidad. Solidaridad sería la palabra. Salinas de Gortari es un animal político que vive del poder y para el poder, y que aún no se resigna a ser repudiado en público y abucheado cada vez que llega a un restaurante en su propio país. Hará todo lo posible para volver a sus días de gloria. Y en el horizonte, con el peñismo liquidado, sin oposición consolidada, entre las fuerzas vivas y con los priistas dispersos, a Salinas se le presenta una oportunidad magnífica, con Ruiz Massieu como presidenta momentánea, hacer amarres, infiltrarse en las arruinadas estructuras partidistas y apoderarse de lo que queda del viejo partido, vislumbrando su futuro bajo un nuevo nombre. Cuando termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Salinas tendría 76 años de edad. El tiempo no perdona, sería la última carcajada de la cumbancha. Salinas y su circunstancia, ya veremos hasta dónde llega.